Porque el Papa Benedicto XVI renunció al papado el 28 de febrero de 2013, ha sido un gran misterio para la mayoría de nosotros. Pero ahora tenemos muchas más pistas sobre la renuncia de Benedicto debido al testimonio del arzobispo Vigano. Vigano estaba en la zona cero cuando estallaron los escándalos del Banco Vaticano en el 2010 y 2011, lo que llevó después a los escándalos llamados Vatilix y otros escándalos que culminaron en un documento de 300 páginas que fue presentado a Benedicto XVI meses antes de que renunciara. Lo que ha dicho Vigano revela la trama detrás de estos hechos recientes. Su papel de denunciante en su reciente carta no es nuevo. De hecho, está conectado a sus días con Benedicto XVI en el 2010 y el escándalo del Banco Vaticano. Veamos entonces qué es el Banco Vaticano. Oficialmente es conocido con las siglas IOR, Institutum Pro Operibus Religionis, Instituto para las Obras de la Religión. Pero en las noticias y periódicos se lo llama Banco Vaticano. Aquí usaré IOR, o Banco Vaticano para referirme a esta institución. Fue fundado en 1942 por el Papa Pío XII. Por lo tanto, es reciente, de las últimas décadas. Lo que resulta curioso acerca del IOR es que no es propiedad de la Santa Sede. Permanece fuera de la jurisdicción de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede. Esto lo hace independiente. Por ello mucha gente tiene sus teorías conspiratorias sobre lo que es y cómo funciona. Ahora bien, el IOR es gobernado por una comisión de 5 cardenales y un comité de supervisores laicos. Ahora el escándalo del IOR, que se remonta al año 2009. Ese año, el arzobispo Carlo Maria Vigano, el mismo que emitió el documento actual de 11 páginas acusando a cardenales e incluso al mismo Papa Francisco, fue nombrado por Benedicto XVI como secretario general del gobierno de la Ciudad del Vaticano. Así Vigano fue elevado al segundo puesto de poder en la administración del Vaticano, solo subordinado al secretario de Estado. Bajo el liderazgo de Vigano, desde 2009 hasta el 2010, la Ciudad del Vaticano pasó de tener un déficit de $10.5 millones a un superávit de $44 millones. Todo bajo la supervisión de Vigano. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Era Vigano realmente un hábil experto inversor en la bolsa de valores? No parece que el cambio a $44 millones en negro no fue el resultado de inversiones, sino el resultado de consolidar fondos que estaban escondidos. Se trataba de fondos que eran usados, sin control fiscal, por distintas oficinas del Vaticano. No figuraban en los libros, ni eran auditados. Vigano y sus asistentes consolidaron todas esas cuentas y las pusieron en los libros contables. Entonces, de repente, el Vaticano pasó de un déficit de $10.5 millones a un excedente de $44 millones en los registros contables, $54 millones que de pronto aparecieron en las cuentas vaticanas. Sin embargo, sin que fuera del todo sorprendente, en septiembre de ese mismo año de 2010, el gobierno italiano incautó 23 millones de euros del IOR alegando que estaba investigando maniobras de lavado de dinero dentro del banco contra las leyes italianas. 6 meses después de esta medida, el 27 de marzo de 2011, el arzobispo Vigano escribió una carta a Benedicto XVI describiendo la corrupción financiera dentro del Banco Vaticano, IOR. Tiempo más tarde, el 8 de mayo de 2011, el mismo Vigano insistió en una segunda carta, esta vez dirigida al cardenal secretario de Estado, describiendo de nuevo la corrupción financiera en las operaciones del Banco Vaticano. Pero unas semanas más tarde, el fiscal general de Roma liberó los 23 millones de euros que habían sido incautados preventivamente, devolviéndolos al Banco Vaticano. Es decir, las acusaciones por lavado de dinero habían sido desechadas, o de alguna manera se había logrado dejarlas de lado. Meses después, el 14 de agosto de 2011, Benedicto XVI sacó a Vigano de la Secretaría de Estado y lo nombró nuncio del Papa en los Estados Unidos.
Allí vivió en Washington D.C., muy cerca del cardenal Mick Carrick y el cardenal Wawel. En ese tiempo la agencia Reuters reportó que Vigano se había mostrado reacio a aceptar este nombramiento. Pero Benedicto XVI insistió y por ello Vigano finalmente aceptó. Porque Benedicto XVI habría insistido, porque parece que Benedicto XVI podía confiar en él para que llevara a cabo una investigación honesta sobre la supuesta corrupción del infame cardenal Mick Carrick. Esto lo sabemos ahora gracias al testimonio de 11 páginas que Vigano acaba de hacer público. Pues bien, este documento, si dice la verdad en lo que afirma, permite atar los cabos sueltos e ir teniendo una idea clara de qué ha ocurrido. Después que Vigano fuera enviado a Washington, algunas autoridades del Vaticano emitieron un comunicado en su contra. Esto es lo que afirmaba ese comunicado: la publicación, sin autorización, de 2 cartas del arzobispo Carlo María Vigano, la primera dirigida al Santo Padre en marzo de 2011, la segunda dirigida al cardenal secretario de Estado el 8 de mayo. Es una fuente de gran amargura para el gobierno de la Ciudad del Vaticano. Las acusaciones contenidas en dichas cartas no pueden sino dejar la impresión de que el gobierno del Vaticano, en vez de ser un instrumento de administración responsable, sería una entidad poco confiable, a la merced de poderes oscuros. Después de un cuidadoso estudio de los contenidos de las 2 cartas, el presidente del gobierno ve como su deber declarar públicamente que tales afirmaciones son el resultado de evaluaciones erróneas, miedos basados en evidencias insubstanciales, incluso contradichas por los personajes principales que se mencionan como testigos. Es decir, estos cardenales y secretarios del Vaticano emitieron un comunicado directamente contra Vigano, en el que lo llaman de mentiroso. Pero, ¿fue Vigano realmente un mentiroso? ¿Hubo corrupción, o no, en el IOR? Solo unos meses después de estos hechos, en mayo de 2012, un periodista llamado Gianluigi Nuzzi publicó un libro llamado Su Santidad, los papeles secretos del Papa Benedicto XVI. Esta es la controversia conocida como Vatileaks, el escándalo de Vatileaks. Y este libro revelaba cartas de, ni más ni menos, el arzobispo Vigano. Solo unos días más tarde, el 23 de mayo de 2012, el mayordomo del Papa, Paolo Gabriel, fue arrestado por la policía vaticana. No la policía italiana, sino por las fuerzas policiales de la Ciudad del Vaticano. Al día siguiente fue formalmente acusado. El mismo día, el 24 de mayo de 2012, el presidente del Banco Vaticano fue despedido. Arrestaron al mayordomo y al día siguiente despidieron al jefe del Banco Vaticano. Se trataba de Ettore Gotti Tedeschi. El motivo dado fue el no haber podido dar una explicación formal por la difusión de documentos que se sabía habían estado últimamente en las manos del presidente. Meses más tarde, el 13 de agosto de 2012, el mayordomo del Papa fue acusado por magistrados del Vaticano de robo agravado. El 6 de octubre el mayordomo fue hallado culpable y condenado a 18 meses de prisión dentro del Vaticano. Estos castigos no se cumplen en calabozos, sino más bien se vive dentro del Vaticano, bajo arresto domiciliario. Pero el 22 de diciembre de 2012 Benedicto XVI perdonó llamativamente a su mayordomo Paolo Gabriel. Veamos, mientras todo esto ocurría, es decir, el escándalo de los Vatileaks, Benedicto XVI se alarma y ordena una investigación. Eligió a 3 cardenales de su mayor confianza para hacer una investigación sobre las irregularidades del Banco Vaticano y encontrar quiénes eran esas personas. Los cardenales investigadores eran, el cardenal Herranz, español y miembro del Opus Dei. Fue la cabeza de la investigación. También el cardenal Josef Tomko, eslovaco y birritual, es decir, celebra en el rito romano y otro oriental que no estoy seguro cuál es, pero creo que el bizantino. Finalmente, el cardenal Salvatore Di Giorgi, italiano. Estos 3 hombres realizaron una investigación secreta para Benedicto XVI, y prepararon un documento de 300 páginas, dentro de una carpeta roja, y lo presentaron a Benedicto XVI el 17 de diciembre del 2012.
Esta carpeta roja con 300 páginas documentaba la corrupción financiera, pero, también, una profunda corrupción moral. Supuestamente describía a cardenales del Vaticano y otros importantes funcionarios vestidos de travestis, con detalles terribles sobre ellos. Estos datos los habían provisto hombres que se dedicaban a la prostitución en Roma. Queda así claro a Benedicto XVI que, a esas alturas, las irregularidades financieras iban acompañadas de irregularidades morales. Más precisamente, homosexualidad activa dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano. Dicho sea de paso, el día 17 de diciembre, el día en que recibió y leyó la carpeta roja con los documentos de la investigación, es el mismo día en que Benedicto XVI habría comprendido que yo no estoy a la altura de este desafío, voy a renunciar. Hagamos otra conexión. La carpeta fue entregada el 17 de diciembre de 2012. El 22 de diciembre es el día en que Benedicto XVI perdonó a su mayordomo. Esto ha llevado a algunos, y a mí también, a preguntarnos si quizás la filtración de documentos a la prensa no había sido intencional. ¿Por qué el mayordomo haría lo que hizo si era un amigo cercano de Ratzinger? ¿Por qué se realizó todo un proceso judicial para terminar perdonado unos días después de la entrega de la carpeta roja a Benedicto XVI? Es un poco oscuro. Parece que algo está pasando aquí. Un par de semanas después de recibir la carpeta de informes y, según reportes, de haberse decidido a renunciar, se lo pone bajo presión. El 1 de enero de 2013 los cajeros automáticos que los funcionarios del Vaticano usan para manejar su dinero dejaron de funcionar. Todas las cuentas del Banco Vaticano quedan inaccesibles. Tanto es así que la Capilla Sistina y los museos vaticanos solo pueden aceptar dinero en efectivo porque el sistema se había caído. El 11 de febrero de 2013, un mes y 11 días después, Benedicto XVI anuncia públicamente su renuncia al papado. Al día siguiente, el 12 de febrero de 2013, una compañía suiza llamada Aduno Group toma el control sobre las operaciones de los cajeros ATM del Vaticano. Con este nuevo acuerdo se pueden eludir las presiones y normas regulatorias de Italia y la Unión Europea. El 28 de febrero el Papa Benedicto XVI deja oficialmente de ejercer como Papa y entramos en un interregno. El 13 de marzo de 2013 el Papa Francisco fue elegido por el Colegio Cardenalicio. Resulta interesante que pocos meses después de la elección del Papa Francisco, en junio de 2013, se cerró el caso de lavado de dinero contra la ex cabeza del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi. Y durante el mismo periodo el Papa Francisco nombra a Monseñor Battista Mario Salvatore Ricca como cabeza interina del Banco Vaticano. Entonces, ¿por qué renunció el Papa Benedicto XVI? Si volvemos a los años de 2009 a 2010, constatamos un sacudón en la Santa Sede con el caso del Banco Vaticano. ¿Y quién está ahí, en el centro mismo de la acción? Vigano. Vigano era el que estaba sacudiendo las cosas. Esto, a su vez, lleva a la intervención del Estado italiano y a las acusaciones de lavado de dinero. Pero el director del banco termina despedido. Vigano termina siendo alejado de la Secretaría de Estado y enviado a los Estados Unidos. A pesar de los 54 millones de dólares que habían ingresado en los depósitos del Banco Vaticano. Esto suscita muchos interrogantes. Entonces empieza el destape de los Vatilix y eso, a su vez, lleva a que Benedicto XVI descubra la podredumbre moral de desviaciones sexuales dentro mismo de los muros vaticanos. Algo que quizás él ya había sospechado, o no, pero que ciertamente se hizo evidente con el informe de 300 páginas presentado por los 3 cardenales. Entonces, tenemos un terrible knockout en 4 golpes. Primero, Vigano hace sonar las alarmas sobre lavado de dinero. Segundo, las acusaciones de lavado de dinero llevan al escándalo de Vatilix. Tercero, Vatilix lleva a Benedicto a ordenar una investigación secreta a cargo de 3 cardenales. Cuarto, estos 3 cardenales exponen la podredumbre moral, las depravaciones sexuales, conectadas con los crímenes económicos.
Estos 4 golpes llevan a la renuncia del Papa Benedicto, y para asegurarse de poner suficiente presión sobre él, para que efectivamente renuncie, y lo hiciera rápido, algo ridículo ocurre con el Banco Vaticano el 1 de enero de 2013. Al parecer, los poderosos cardenales, los poderosos funcionarios dentro del Vaticano, querían que sucediera rápido porque no querían que el contenido de ese documento de 300 páginas fuera revelado al público, ya que contenía escándalos morales. La carpeta con ese informe secreto fue puesta a disposición del sucesor de Benedicto, el Papa Francisco, pero no se ha hecho nada al respecto, y constatamos que en los años siguientes los que se habían opuesto a Benedicto XVI, no solo teológicamente sino también en cuanto a la administración, fueron restablecidos en sus cargos. Se los reincorporó y promovió. Vigano revela ahora que Benedicto XVI había impuesto sanciones a Mick Carrick en Washington D.C., pero que Francisco revirtió tales sanciones. Así podemos constatar que dentro de los muros del Vaticano no solo hay cardenales que trabajan en secreto, sino que el mismo Francisco ha socavado la investigación que fue impulsada por Vigano, ya en 2010. ¿Dónde estamos parados ahora mismo? Tenemos el reciente documento de 11 páginas que Vigano ha hecho público. Nos ayuda a conectar los hechos de corrupción moral, pero no va a lo económico. Mucho de esto último ya había sido hecho público, pero nadie lo había registrado. Sin embargo, si revisamos la historia de Vatilix, vamos a encontrar el nombre de Vigano por todas partes. ¿Podría Vigano estar mintiendo? Sí, podría. Y si este fuera el caso, toda esta reconstrucción de los hechos se caería en pedazos. Quizás Vigano es un tipo problemático desde el comienzo, pero si está diciendo la verdad, y otros oficiales del Vaticano, otros cardenales testifican a favor de lo dicho por Vigano, entonces el pontificado de Francisco está en grandes problemas. He ahí la cuestión. El arzobispo Vigano y la renuncia de Benedicto XVI. Si les ha ayudado a conectar las cosas y obtener claridad respecto de lo que ha sucedido, por favor, hagan clic en me gusta, compartan y suscríbanse. Pero, más importante, recen el rosario. Vayan a confesarse. Acérquense al Sagrado Corazón de Jesús.